tal? ¿Cómo le va a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que me estén escuchando. Y como le había prometido, hoy es 24 del 10 del año 2023 y le había dicho que después de las elecciones presidenciales iba a hacer otro video, en la cual, primero que todo, o sea, quiero pedir disculpas, ¿sí? Quiero pedir disculpas por, reconozco que me he equivocado, ¿sí? En el sentido de que yo había dicho, en la cual, analizando la carta astral de la Argentina, la carta astral de los tres candidatos que tenían mayor chances para llegar a la presidencia, y quiero hacer hincapié en lo cual me he equivocado, en una parte donde había dicho que Javier Milei iba a ser, o por lo menos tenía grandes chances de ganar en primera vuelta, ¿sí? Siempre y cuando no hubiese corrupción, no hubiese fraude, en la cual las chances que estaban son muy altas, eran muy altas, en la cual me he equivocado y reconozco porque es parte de la vida equivocarse y lo grave es no asumir, en la cual no con respecto a la astrología en sí, porque astrológicamente están las condiciones para que eso suceda. El problema es cuando, y esto por qué lo hago y por qué lo digo y por qué pido disculpas, por razones de que hay personas que después del resultado que se tuvo, hay personas que me han escrito preguntando explicación de esta situación, en la cual no tuve en consideración más de lo que debería haber tenido en la cuestión cultural de la Argentina. Y esto no es a modo de una disculpa, digamos, en la cual, y esto cabe aclarar que en la astrología sucede, uno haciendo una predicción en un país donde hay millones de personas, donde tienen un inconsciente y donde se trabaja a nivel incluso cultural, porque cuando uno analiza una carta astral de una persona, por ejemplo, como dice un gran refrán, los astros inclinan, pero no obligan, ¿sí? O sea que la decisión, uno puede tener todas las cartas sobre la mesa, puede tener la mejor predisposición, incluso todos los vientos a favor, pero basado en la ideología psicológica que tengan las personas o el nivel cultural, va a hacer que esto cambie para un lado o para el otro. Y en eso es el punto de equivocación, en la cual asumo que es mi parte, en la cual no he tenido ese punto, que es la cuestión cultural. Aclarado esto, vamos a entrar en detalle qué es lo que pasó. Y digamos, como yo hablaba con una persona en la cual me mandó un mensaje preguntándome cómo era esta la explicación después de semejante resultado, que tuvo antes, en el caso de Massa, y después superó ampliamente a Milei. Esto lo podemos analizar de varios puntos, ¿sí? De varios puntos. Lo que a mí me incumbe es un poco analizarlo desde el punto de vista astrológico, y cuando uno lo analiza desde el punto de vista astrológico, también tiene que analizarlo desde el punto de vista psicológico, ¿sí? La astrología va íntimamente ligada con lo que es la psicología.
Cuando nosotros, o cuando dije que, por ejemplo, Milei iba a ganar en primera vuelta, mejor dicho, tenía grandes chances siempre y cuando no hubiese fraude, era un punto muy, muy candente en la carta astral de la Argentina. Y esto no es un dato menor, porque también dije que se iban a conocer muchas cosas iban a salir a la luz en este periodo, y en la cual hay más de 5.000 denuncias, en este transcurso, denuncias declaradas, con videos, con pruebas, ¿sí? Porque son pruebas, en la cual hubo un fraude impresionante, impresionante. No estoy diciendo que haya perdido, ¿sí?, las elecciones por esa cuestión, pero que hubo un fraude muy grande, porque eso en principio, si estamos en un sistema de democracia, no debería existir el fraude, ¿sí? Estamos en un sistema de democracia y gana por votaciones y se asume que se siga la mayoría, ¿sí? La mayoría que tiene el voto, ya sea del partido que sea, se respeta y se sigue a esa mayoría, pero sin trampa. Acá lo que se hizo es trampa, y eso no es un dato menor, porque el problema no está que si ganó o si perdió, ¿sí? El tema es el fraude que hubo en muchas provincias, en muchos lugares. Ahí está el problema. ¿Por qué lo digo esto? Porque debido a un 36%, ¿sí?, de votación, donde tuvo, en la cual fue elegido Massa, es lamentable, y esto lo digo como argentino, y que suceda esto en un país, ¿sí?, en cualquier país, ¿sí?, pero es lamentable que suceda en Argentina, porque la Argentina tiene la oportunidad, como dije antes, que cada determinado tiempo, o determinados ciclos, se dan oportunidades o se producen crisis para que una persona, un país en este caso, haga un salto a una esfera superior de conciencia. Pero, ¿qué es lo que salió a la luz de todo esto? Aparte del fraude, que eso es un poco lo que muestra lo que es gran parte de la Argentina. Y cuando digo Argentina, a los argentinos en sí. ¿Cómo se maneja la Argentina? ¿Cómo se maneja el inconsciente colectivo de la Argentina? Todo el mundo, creo que todo lo que me están escuchando, el 99% van a coincidir que todos nos quejamos de la política, sea del color que sea. Acá no estamos hablando de ninguna cuestión de ideología política, estamos hablando de ideas, de cuestiones morales, de cuestiones éticas. Entonces, desde vamos a hacer trampa ya es una cuestión inmoral, ¿sí?, porque se está jugando sucio. Y la persona que permite eso también es cómplice de eso. Y no es un dato menor, no es un dato menor, porque eso está demostrando que esas personas son los valores que están transmitiendo a los descendientes, ¿sí? Esos valores de fraude. Entonces se hace toda una elección, ¿sí?, y se gana, que se puede haber ganado, no digo que no, pero no a este nivel, ¿sí?, a este nivel de corrupción. Es muy notable. Hay personas que lo quieren aceptar y personas que no. Hay personas que son de cierta ideología política y van a hacer la vista gorda, ¿sí?, a todo esto, y no dejan de ser cómplices, porque en el fondo son cómplices de esta situación, cómplices del delito. O sea, una persona
que comete un delito, como es un fraude, se convierte en un delincuente. La persona que es cómplice de un delito se convierte en delincuente. Y no es un dato menor. Otra de las cosas también en la cual he estado analizando y viendo un poco esta situación, la Argentina está, como dije en el video anterior, está viviendo un punto crucial, ¿sí? Un punto crucial donde tenemos la oportunidad de cambiar. Tal vez de acá a 4 años se pueda dar una segunda oportunidad, ¿sí? Que la que se dio ahora, que en el supuesto caso no suceda, pero cada vez va a ser más difícil. Cada vez va a ser más difícil. Y como yo le decía a una persona que me escribió, esto va a ser seguramente de análisis y de estudio, estamos hablando de la Argentina, en otros países, ¿sí? Va a ser, después de este resultado, va a ser de estudio de politólogos, sociólogos, psicólogos de otros países. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina en sí está viviendo astrológicamente una oportunidad donde pueda llegar a crecer y pueda llegar a ser el faro de Latinoamérica, incluso darse a conocer al mundo. Pero como dije al principio, no tuve si bien hay muchos factores, cuando uno analiza una carta astral de una persona, no solamente lo ven los astros, sino también la decisión que puede llegar a tomar la persona, que es una decisión personal. Por eso la persona en cierta forma tiene libre albedrío. También las creencias que trae esa persona, que va a condicionar esa decisión, o sea que va a tener determinadas influencias, pero basado en las creencias que trae, ya sea de la cultura, de la familia, incluso de vidas anteriores, pero va a influenciar en las decisiones que tome. En este caso, ¿por qué digo que la astrología va junto con la psicología? Y esto lo pueden corroborar si me están escuchando psicólogos, psicólogas, o relacionado con la psicología, lo que es síndrome de Estocolmo. ¿Qué es lo que es el síndrome de Estocolmo? Es una patología psicológica donde, debido a una situación de estrés, la persona, ¿sí?, la víctima, se termina enamorando del victimario, ¿sí? Eso es lo que es el síndrome de Estocolmo. Entonces, la víctima se termina enamorando del victimario. Es una patología que se ha estudiado muchísimo en lo que es en la psicología. Y este síntoma o este síndrome patológico, que en este momento, debido a la situación, estamos hablando de más allá de la ideología política de cada persona, ¿sí? Cada uno puede tener la ideología política que quiera y es muy respetable y muy saludable y muy necesaria. Porque en buena hora que todo el mundo no piense igual. Pero cuando una situación como está viviendo la Argentina o una persona se termina enamorando del victimario, pasa, o sea, de una persona que le causa daño, ya sea psicológico o incluso físico, y cuando se termina enamorando en el sentido, no quiere decir que haya una cuestión sexual de por medio, ¿no? Sino cuando vanagloria, ¿sí?, esa situación, vanagloria al victimario. Entonces, se convierte en un feedback donde esa persona es sometida y pasa a ser casi al principio de rechazo, ¿sí?, al principio de rechazo,
pero debido a un sistema muchas veces inconsciente o consciente de una parte, inconsciente de la otra, se genera lo que es, como dije antes, el síndrome de Estocolmo. Entonces, es lo que, fíjense, que no es un dato menor, donde la Argentina, un porcentaje, porque estamos hablando casi de un 40% de la ciudadanía, debido a la situación que está en la Argentina de público conocimiento y más allá de la ideología política, ha caído en un síndrome de Estocolmo, donde se enamoran del victimario. ¿Por qué digo esto? Donde hay un índice de pobreza de la Argentina, siendo que ha sido uno de los países más ricos del mundo, rondando casi el 50% de la población está en un nivel de pobreza, comparándolo con lo que es el siglo XXI y comparándolo con otros países. O sea, un síndrome un nivel de pobreza muy alto, casi un 50%. Sumado a eso, hay casi, o sea, un 140% de inflación a nivel anual, casi un 200, 300 y pico por ciento de alimentos, de inflación de alimentos, donde también se ha incrementado un índice muy grande de lo que son los impuestos, ¿sí? Cada cosa que se consume se tiene que pagar un impuesto por algo que no se recibe. Y uno de los casos es el impuesto inflacionario, donde cada vez el poder adquisitivo de la persona va disminuyendo, o sea, va disminuyendo su calidad de vida, va disminuyendo su calidad de estudio, su accesibilidad a crecer, no solamente en lo económico, sino eso también influye porque el dinero, al ser un bien de cambio, le permite a la persona, por ejemplo, acceder a viajar, puede ser por placer o de vacaciones, o puede ser por viajar, adquirir más conocimiento a una persona que está en otra parte del mundo o en otra ciudad, acceder a más conocimiento a través de un libro, acceder a una educación que uno quiere acceder por algo, entonces va limitando cada vez más a la persona. Y esa persona entre un sistema de estrés, ¿sí? Un sistema de estrés, un punto, donde se empieza, primero se revela y después se empieza poco a poco, y como es un cambio lento, porque esto está, que eso es lo más lamentable, en este caso la ideología o los políticos, ¿sí? No estamos diciendo todo, pero sí en cierta forma, que saben todo esto y que es un cambio gradual. Por eso al principio yo hablaba que no tuve en cuenta lo que es la cultura, ¿sí? La cultura en la Argentina se ha destruido sistemáticamente, ni que hablar en los últimos 20 años, donde se ha ido degradando el nivel cultural de las personas. Entonces eso es un campo muy fértil para cualquier tipo de ideología y cuyo objetivo es que la persona no piense. ¿Cuáles son las necesidades básicas de una persona? La supervivencia, el alimento, un techo y un abrigo. Cuando la persona empieza poco a poco, estamos hablando ya de la cuestión psicológica, que eso también se aplica en una pareja, en un trabajo, y estamos hablando ahora de una cuestión de por qué, uno de los análisis de por qué se eligió, digamos, a un victimario, como en este caso lo que es, en este caso Massa, ¿no? Porque también hay por detrás de él hay toda una cantidad de personas que están detrás de esto, como es el caso del kirchnerismo, como toda esa ideología socialista que hay detrás.
cuyo objetivo es someter a las personas y que estén en un nivel sociocultural, más vale de medio para abajo. Entonces la persona, ¿sí?, se acostumbra a ese nivel, empieza a padecer necesidades. ¿Y qué pasa? Ante esa situación de necesidad que está viviendo la persona, se le acerca el victimario, que en este caso puede ser un político, y le da una migaja. Por ejemplo, un bono. Por ejemplo, una devolución de impuestos, pero, a ver, es como un ladrón que a uno le quita algo de la casa y le roba 10 cosas y después viene y le devuelve 2. Y la víctima dice, uy, qué bueno que es el ladrón, porque me ha devuelto. Primero que principal, era algo tuyo y él te lo quitó a la fuerza. Que después te lo venga a devolver no quiere decir que sea bueno. Pero desde el punto de vista psicológico, ahí donde está el síndrome de Estocolmo. Se empieza a enamorar y lo empieza a tratar como que alguien bueno, ¿sí?, que me está ayudando, ¿sí?, a estar mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que detrás de eso me dan 10 y me sacan 20 o 30. Siempre, y esto no es un dato menor, y esto lo hago a modo, más allá de la cuestión astrológica, es más por una cuestión reflexiva y psicológica, donde jamás esas personas quieren que salga de la pobreza. Jamás esas personas quieren que esa persona se conviertan en un nivel más alto culturalmente. Tampoco quieren que la persona estudie. ¿Por qué digo esto? Porque puede estar disfrazado muchas veces de escuelas, de lenguaje inclusivo, de ideologías que tenemos todos derechos. Pero el problema es que esas personas que hablan de igualdad social, que hablan de justicia social, ellos que viven de los ciudadanos no tienen el mismo nivel de vida que el ciudadano. O sea, pregonan una cosa y viven de otra forma, ¿sí? La Argentina está en una situación crucial, por eso es muy importante que este video o lo compartan o reflexionen. Estamos en una situación crucial. Apareció alguien que, en este caso, es Milei, que, vuelvo a decir, más allá que puede llegar a ser un buen o mal gobierno, ¿sí? Ese es otro punto de discusión. Pero la Argentina está viviendo una situación ya pasando lo que es la patología, ¿sí?, a lo que es la psicología, lo que es la patología, con el síndrome de Estocolmo. La persona se enamora del victimario. Lo vimos en las elecciones donde en cuestión de un mes o 2 meses, más allá que la Argentina sea de Cáncer y con ascendente en Libra, donde sea muy cambiante, muy volátil, pero demuestra que una persona que le promete algo, ¿sí? Esto es como el cuento de la gallina de los huevos de oro, ¿sí? La gente, la Argentina tiene la posibilidad de tener la gallina de los huevos de oro, no, más allá de lo que es Milei, sino con la ideología de la libertad, ¿sí? Y la gallina de los huevos de oro es la libertad. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un nivel cultural bajo, cuando hay un nivel de poco estudio, donde la persona en vez de estudiar o no quiere decir que la persona pase a ser un ignorante opinando cosas que no sabe, basado en lo que le dijeron a alguien, pero no por investigación propia, no por leer, no por mirar contenidos instructivos.
Entonces cae en una decadencia en la cual no razona, ¿sí? Vota por emoción, porque le dan un bono, que en este caso hay alguien que tiene la posibilidad de ser libre, de ser independiente, de crecer, de igualarse a otras partes del mundo, porque creo que a nadie nos gusta la pobreza, aunque inconscientemente después de esto hay mucha gente que sí. Por eso la pobreza es una cuestión mental. La pobreza es una cuestión mental. ¿Por qué digo eso? Está bien, hay muchas cosas que por ahí no están las oportunidades, pero se tiene la oportunidad de mejorar, de cambiar, y se está pidiendo la oportunidad. Es como el cuento que decía, la gallina del huevo de oro. Eh, Cuando esa es un cuento que, no sé, si hay gente que por ahí no lo conoce, pero en síntesis, una gallina que ponía los huevos de oro y en vez de ese huevo que pone la gallina, que ponía por día, en vez de vender ese oro, invertirlo, de crecer, de mejorar, de que esa familia crezca, o sea, instruirse a ver qué puede hacer con ese oro, en qué lo puede invertir, en qué lo puede hacer que eso a su vez crezca para crecer todo. ¿Qué es lo que hacen? Mataron la gallina para vivir 3 días. Pasados esos 3 días, volvieron a estar en la misma pobreza que antes, o peor. Tuvieron una oportunidad y la desaprovecharon. Esto es lo que se está viviendo en la Argentina. Yo los invito a que reflexionen, no votemos personas, votemos ideas y también por dar otro ejemplo, y hay muchísimo, lo que es el síndrome de Estocolmo, y eso hay documentación, hay películas hechas donde personas, ¿sí? Personas que han estado muchos años en la cárcel, oprimidos, ya sea por un delito, pero en este caso estaban en la cárcel y han salido a la libertad porque han posiblemente cumplido su condena o tuvieron la oportunidad de salir por distintas cosas o porque hicieron buena conducta. La cuestión es que tuvieron la oportunidad de salir y ser libres, pero hay muchos casos donde esa persona se acostumbró a estar encerrado, a tener una rutina, a tener una cierta seguridad y ha cambiado, o sea, de una vida miserable, ha vuelto a delinquir para volver a estar a lo que estaba antes, ¿sí? Porque la libertad tiene su precio, la libertad tiene su precio, pero hay personas que prefieren vivir en la cárcel. ¿Y por qué digo esto? Y no vuelvo a repetir, no es una cuestión de ideología política ni de color, es una cuestión de ideas, estamos hablando de una idea liberal, de libertad. Eso también lleva a la reflexión de que cuando no se toma conciencia la oportunidad que se tiene, uno termina votando, como dije antes, a delincuentes. Porque los fraudes que hubo, si haya sido uno, es suficiente para investigar quién fue la persona y de qué partido político hizo fraude, la cual no se hizo, al contrario, son órdenes que vienen de arriba y eso está documentado. Son delincuentes. Se descubrieron que no condice su vida socioeconómica con lo que supuestamente ganan y en el caso, por ejemplo, de lo que es Isaurralde, que fue público conocimiento, que ha estado viajando a Europa, que no es que esté mal que viaje, pero el problema es que no lo hace con la de él, sino con el dinero del pueblo, o sea que hay un robo explícito a una sociedad y sin embargo, en ese lugar donde esa persona era intendente, ganó las elecciones el partido de esa persona.
Massa, por ejemplo, después de las elecciones de las PASO, a las personas le ha quitado un 20% del poder adquisitivo con una devaluación del 20% y ha sido quitándole cada vez más durante este tiempo. Por supuesto que después le compensa con un incentivo económico en la cual cuánto puede durar, un mes, 2 meses, y después la persona vuelve atrás. Y sin embargo eso hizo cambiar en cierta forma, entre otras cosas, las elecciones. Eh, es muy lamentable lo que se está viviendo como sociedad, porque se han violado los valores morales que se tienen. Es muy lamentable porque hay mucha gente que justifica ese accionar basado en una ideología política, pero las personas que están representando esa idea son delincuentes. Y las personas que votan a ese partido sabiendo que esa persona que lo está representando como partido es un delincuente, porque está comprobado, porque en las cosas, es cómplice del delito. Entonces nos convertimos en una gran mayoría de personas que votan a delincuentes, personas que cometen delitos, personas que roban, personas que mienten, personas que ninguno recibe un archivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece alguien disruptivo, donde cambian las ideas, donde cambia la posibilidad de salir de esa miseria que uno tiene, porque es algo que en el transcurso de los últimos años, cada vez la Argentina se ha ido empobreciendo, salvo algunas personas, ¿sí? que han hecho mucho dinero, pero la gran mayoría han bajado el nivel cultural, han bajado el nivel económico y sin embargo se siguen enamorando del victimario. Esto se llama síndrome de Estocolmo, donde la víctima se enamora del victimario, donde la persona cada vez está peor y sin embargo, por un bono, por una mentira, que sabe que es una persona que miente, pero sin embargo termina votándolo, termina aceptando y termina enamorándose de su propio victimario. Entonces, pensemos, analicemos la situación que estamos viviendo y qué país le queremos dejar a nuestros hijos, a los que vienen detrás nuestro. Es una oportunidad que se tiene. Te puede gustar la forma o no te puede gustar la forma de una persona, ¿sí? Pero uno tiene que votar las ideas. Creo que las ideas de la libertad, creo que todos buscamos estar mejor. Pero no hagamos como el cuento de la gallina y los huevos de oro. No matemos la gallina para vivir 3 días y después volver a la miseria. No volvamos de nuevo a no poder acceder a cosas básicas. No es la muerte de nadie, pero recordemos que en la pandemia hay mucha gente que se ha muerto, ya sea por el virus, ya sea por negligencia, mientras que partidos políticos o personas decían una cosa y hacían otra, personas que no pudieron despedir a sus muertos, personas que no pudieron despedir a sus familiares, personas que se han muerto una criatura en los brazos con el padre por no poder pasar de una ciudad a otra, mientras que los políticos estaban de fiesta. Lugares públicos, escuelas públicas, donde los chicos no tienen clase y hablan de la educación, donde los chicos quieren incluir, y esto con todo respeto, lo que es el lenguaje inclusivo, de cambiar una O por una E o por una X, como si eso fuera inclusión. Hay todo, por eso los invito a que investiguen, los invito a que hay mucho contenido en las redes, no caigamos en la ignorancia, no, o sea, a ver, es una cuestión
de sentido común, ¿sí? No nos vendamos por un bono, seamos inteligentes, estamos hipotecando nuestro futuro por 2 pesos. Hay gente que recibe más, ¿sí? Pero alguien que le da dinero, que no es de él, para perjudicar a otros y beneficiarse él, tarde o temprano va a venir por vos. Eso no es gratis. No es gratis. Por eso la Argentina, y ya para terminar, está viviendo una situación muy importante donde ahora el 19, ¿sí? Volviendo un poco a lo que es la astrología, el 19 astrológicamente Javier Milei está mejor influenciado. Están dadas las condiciones para que hayan ganado en primera vuelta, tenía grandes chances, ¿sí? Tiene chances para ganar en la segunda, en lo que es el balotaje, pero sigue estando la cuestión de fraude muy marcada, muy marcada. Entonces, esto es lamentable porque es una dictadura encubierta. Es una dictadura encubierta. Esto es así, o sea, no es porque lo diga yo, pero es una dictadura encubierta, porque si tuviésemos en democracia, como debería ser, se tendría que respetar la decisión del pueblo. Cuando no se respeta la decisión del pueblo y se hace trampa, hay juego sucio, porque allí donde está la violencia del Estado. La violencia del Estado, que en este caso es el partido oficial, ¿sí? La violencia del Estado para manipular la gente, para comprarla, y no solamente el hecho de comprarla, sino que las personas permitan que se compren, ¿sí? Porque uno puede decir que no, pero sin embargo acepta ser parte de esa delincuencia. Entonces, como el Estado tiene el monopolio de la fuerza y aplica toda esa fuerza económica, la fuerza política, la fuerza de los fiscales, la fuerza de los partidos, a su favor, es una dictadura encubierta. Prestemos atención, defendamos nuestros derechos como ciudadanos para votar libremente y elegir, y respetemos la mayoría, pero no de esta forma. Estamos en un punto crucial de la Argentina, que se ha ido repitiendo hace determinado tiempo, ¿sí? Estuvimos en una dictadura hace 40 y pico de años y pasamos a la libertad y no la supimos valorar y aprovechar, porque en este momento la Argentina debería ser potencia en el mundo y estamos sumergidos en uno de los países más miserables de lo que es Latinoamérica y del mundo. Prestemos atención a esto. Yo sé que este video no sé con cuántas personas lo van a ver, pero despertemos conciencia, tomemos conciencia que no podemos ser cómplices ni votar a delincuentes, porque eso perjudica no solamente a nosotros, sino a la generación que viene. Pensemos eso, si estamos a favor de los delincuentes o estamos a favor de las personas de bien. Que se pueden equivocar, se pueden equivocar. Una persona se puede llevar una lapicera que no es de él por equivocación, ¿sí? Se puede, dice, mira, o la rompo porque me equivoqué, porque se me cayó, ¿sí? Pero otra cosa es que venga alguien y la saque y uno acepta entrar a esa persona a que maneje 4 años de nuestra vida sabiendo lo que es y creyendo que va a cambiar.
porque el delincuente sigue siendo delincuente y lo sigue demostrando que es delincuente. Que por supuesto las personas pueden cambiar. No digo que no, pero una persona que miente sistemáticamente, que roba sistemáticamente, que tiene amigos corruptos, que es cómplice y hace la vista gorda y que engaña a la gente con el miedo, que eso muy relacionado con el síndrome de Estocolmo, ¿sí? Porque la víctima termina teniendo miedo, que si se va de ahí le va a ir peor, o sea, quiere decir que está mal, pero si se va a estar peor. ¿Cómo sabe que va a estar peor? ¿Y por qué lo hace estar mal? Si sabe que está mal, pero si se va a estar peor. ¿Por qué lo hace estar mal? ¿Por qué no lo deja elegir? Y si se va, por ahí que puede que esté mejor. ¿Cómo sabe que va a estar peor? Entonces no nos dejemos engañar. Despertemos conciencia. Esto en la Argentina tiene la oportunidad de hacer un cambio. Cada vez más difícil. ¿Sí? Por ciertas situaciones. Pero como dije en un video, y ya termino este video, como dije en lo que es la era de Acuario y sus influencias astrológicas, hablando de lo que es el planeta Tierra, donde el planeta Tierra ha entrado en la era de Acuario, más no la humanidad. La Argentina está recibiendo influencias produciendo una crisis socioeconómico-cultural para que despierte. Pero no todo el mundo va a despertar. No todo el mundo va a despertar. Espero que sea la mayoría. Los astros inclinan, pero no obligan. Pero despertemos para ver qué país le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. No seamos cómplices de la corrupción, no seamos cómplices del delito. Porque eso estamos hipotecando nuestro futuro. Se pueden equivocar, pero no votemos delincuentes. Porque el delincuente es delincuente. Y cuando le va a seguir robando, le va a seguir jodiendo la vida. Entonces, pensemos conscientemente esto que estamos hablando. No votemos ideologías políticas, votemos ideas, observemos. Como dijo por ahí alguien, a mí no me importa si robó, total hizo cosas. A ver, ¿cómo que se total hizo cosas? Su función es hacer cosas con el dinero de uno, con el esfuerzo de uno. ¿Cómo que robó pero hizo cosas? No es así. Mató pero dejó 2 vivos. ¿Cómo? O sea, si la cuestión es no robar, no tiene por qué robar, para eso trabaja. Entonces somos cómplices de delitos, consciente o inconscientemente, y después nos quejamos. Porque no hay diferencia con el ladrón que entra a la casa de uno. Ese lo entra los políticos o los políticos corruptos, estamos hablando de los políticos corruptos, entran a la casa de uno en forma legal, y lo digo con conocimiento de causa. Está el choro, que sabemos que es choro, y va armado, ¿sí? O salta una tapia, y sabemos que es choro, pero hay algunos que utilizan el monopolio de la fuerza encubierto con legalidad para robarte, que es el Estado y los políticos corruptos. Entonces eso nos tenemos que dar cuenta, tenemos que investigar para no ser víctimas y no enamorarnos de nuestro victimario. Es una cuestión patológica dentro de lo que es la psicología. El síndrome de Estocolmo es una cuestión patológica. Quiere decir que parte de la Argentina está enferma psicológicamente hablando. Y no es un dato menor, porque esto es lo que le estamos heredando a las generaciones venideras. Muchas gracias por haber escuchado este video. Si les gusta, compartan.
Anótense, toquen la campanita para que les llegue la notificación, suscríbanse a mi canal que es gratis. Este video ha sido un 90% de una reflexión personal, pero basada no solamente en una cuestión de convicción, sino basada en estudio, ¿sí? No solamente en la astrología, sino en lo que es la psicología. Los invito a que reflexionen, los invito a que investiguen, que pueden estar de acuerdo o no con las formas, pero voten ideas. No seamos cómplices del delito, porque somos cómplices de una persona que entra a robar la casa y otro nos roba a través de la fuerza del monopolio del Estado. Es un delito. Entonces, si nosotros permitimos que nos sigan mintiendo, que nos sigan robando, somos cómplices. Por lo tanto, no tenemos derecho a, como se dice por ahí, a quejarnos, porque somos cómplices. Seguramente que hay gente que dice, no, yo no lo voté, o no coincido con esa idea. Bárbaro, pero busquemos la forma de difundir las ideas del respeto. Yo he conocido personas donde eran políticos, algunos no están, pero eran personas honradas, cumplían su función, tenían su ideología, discutían con su adversario, ¿sí? Porque era necesario llegar a un acuerdo, pero eran personas honradas. Esa es la diferencia que hoy por hoy no abunda. Muchísimas gracias por este video y nos estamos viendo prontamente.